Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Siempre es un momento grande cuando consideramos la palabra del Señor, cuando dedicamos tiempo para recibirla, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Vamos a tomar un tiempo para leer Lucas 7, los primeros 10 versículos de esta interesante historia. Lucas 7, 1 al 10 dice así la palabra: Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, muchas gracias. Qué momento tan hermoso cada vez que tomamos la palabra tuya y la consideramos y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, y pedimos delante de ti entendimiento para percibirla, para recibirla con agrado, para pedirte que nada nos impida recibir esta palabra, adiestrarnos en ella por la obra de tu Espíritu Santo, y que pongamos en práctica todos estos principios en nuestra vida diaria, allí donde todos los días nos movemos, en la familia, en el lugar donde nos permites el trabajo, las relaciones de sociedad con nuestros vecinos, entre nuestros propios hijos, que podamos poner en evidencia tu participación en nuestra vida, tu dirección en nuestra vida a través de la palabra. Oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro tema hoy, hermanos, hermanas: por nuestra fe, Dios hace lo que para nosotros es imposible. Hay muchas cosas que son imposibles para nosotros. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y en medio de todo, a veces medimos nuestras fuerzas y decimos: eso lo puedo hacer. Y a veces decimos: no, eso no, hasta ahí no llego. Y a veces un poco más atrevidos: yo creo que lo puedo hacer, y no podemos. Siempre es una limitación, una constante en nuestra vida, que fallamos, que caemos, que resbalamos. Bueno, pensemos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. No tiene límites. Nada lo limita para hacer su voluntad. Amén, hermanos. Dios no tiene límites. Y Él puede hacer todo lo que para nosotros nos está negado por nuestra razón humana. Y no solamente en nuestra condición como creyentes, en la diferencia de ser creyentes y no creyentes. Siendo creyentes o siendo no creyentes, siendo cristianos o siendo no cristianos, siempre estamos inmersos en esta condición humana.
porque por ser cristianos no quiere decir que podemos hacer lo que querramos hacer. No, siempre estamos en las condiciones en las que Dios nos permite enmarcar nuestra vida. La historia de esta mañana es muy interesante. No sé cuántas veces ha ido usted a la palabra y la ha meditado. Siempre tenemos el problema de ir a la palabra y leer estas historias como ya están tan distantes en el tiempo, no tienen que ver conmigo directamente, no ocurre nada que me haya ocurrido a mí, pues entonces las leemos con mucha ligereza. Ahora, cuando queremos aprender de Dios, entonces aprender sus principios, aprender su palabra, entonces debemos tenerla, recibirla, leerla, estudiarla, discernirla con mayor detenimiento. Así se aprovecha la palabra, con mayor detenimiento. Un centurión que ama a su siervo enfermo. Hay que decir primero lo que significa un centurión. Es un funcionario romano. El Señor Jesús está en su pueblo Israel, de aquí de un lado para otro, en las diversas ciudades, enseñando, haciendo obras, milagros, y su fama ya está haciéndose cada vez más conocida. De hecho, este centurión no había visto a Jesús nunca, sino que oyó su fama, y cuando oyó que estaba por allá, más o menos cerca, dijo: esta es la oportunidad para pedirle que sane al siervo, a quien yo amo, mi siervo, porque me sirve mucho cada día, como tiene que ser en casa, hermanos. Yo no sé si usted tiene alguna persona empleada, le decimos normalmente la empleada de la casa, la asistente del hogar, o como quiera que le llame. ¿Ama usted a esa persona? ¿Considera usted a esa persona? Porque de eso se trata. Este es un siervo, un criado de la casa del centurión. ¿Cuánto aprecia usted a esa persona? Quiero recordar ahora la historia. En una iglesia ocurrió esto, que una hermana de la iglesia tenía una de estas personas, que normalmente se le llama la empleada de la casa, y le hablaba de Cristo. Y aquella señora joven que trabajaba en esa casa se resistía. No, hasta que un tiempo ella le dijo: ve conmigo a la iglesia. Y fue. Y sabe, esa noche que fue a la iglesia, recibió al Señor, se convirtió al evangelio. Bendito el Señor. Y tomó en serio la cosa. Ahora iban las dos juntas, ¿no? Se sentaban allí. ¿Y sabe qué ocurrió? Que esta hermanita, que trabajaba como empleada de la casa, la asistente del hogar, tomó más en serio que su patrona, y creció en la iglesia y daba clase en la escuela dominical y fue más reconocida. ¿Sabe qué pasó? Que aquella señora, la patrona, tomó celo. No puede ser. Tengo años de estar en la iglesia. Me estiman todas las hermanas de la iglesia, me aprecian todas, pero nada más que amistad, servicio, nada más que estar allí sentadita. La otra, la criada de la casa, con liderazgo. No soportó y tuvo que despedirla, porque no puede ser que yo sea la que manda en la casa, pero ella sea la que manda en la iglesia. Así somos, hermanos. ¿Cuánto aprecia usted a la persona que está cerquita? Este centurión nos da el ejemplo. Amaba a su siervo. Su siervo cayó muy enfermo. Y repito, es un centurión. Ahora, ¿qué es un centurión? Es un funcionario romano, pero no un funcionario de la administración. Recuerden que Israel en este tiempo está bajo el imperio romano. Muchos soldados ajenos a esa nación, muchos soldados de Roma, están allí en las calles, en las ciudades de Israel. Y se llama centurión porque era un militar a cargo de 100 soldados, de ahí centurión. Un militar a cargo de 100 soldados, un hombre de autoridad, de autoridad del poder extranjero en Israel. Y este hombre oyó que Jesús andaba por ahí más o menos cerca
y dice, aquí es la oportunidad. Y rogó un favor a este Jesús, que para él es un desconocido. En el verso 3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ancianos judíos fueron enviados, eran amigos del centurión, claro. Y el centurión les pidió, ¿por qué no interceden ustedes delante de este Jesús? He oído que hace cosas grandes. Mi siervo está enfermo. ¿Por qué no le ruegan que venga a mi casa y sane a mi siervo enfermo? Tal vez ya había oído hablar de Jesús, pero no le conocía. Sin embargo, eso fue suficiente para confiar en lo que él podía hacer en favor de su siervo enfermo. Oiga, un desconocido. Pero he oído tanto de él que yo creo que podrá hacer algo por mi siervo. ¿Pueden ustedes, los judíos, interceder delante de él? Ahora los judíos dicen que sí y van a buscar a Jesús. Observe bien, el centurión no fue, envió siervos. Y fueron estos judíos y tratan de convencer a Jesús destacando las buenas obras del centurión. También una característica de todos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Vamos a pedir un favor. ¿Y qué le digo? ¿Y cómo se lo digo? Mire, tengo una deuda, ¿usted me podría ayudar? Yo quiero decirle, fui muy amigo de su papá, entre otras cosas, ¿no? Y viera que yo ayudé una vez en su... Siempre tratamos de resaltar, exaltar aquello que pueda llamar la atención del que puede favorecernos, del que puede ayudarnos. Es casi como, usted me debe un favor. En algún momento quizá usted no se dio cuenta, pero algo hice en favor suyo, de su familia, de los suyos, y es como una deuda. Ay, hermanos y hermanas, cuando hacemos un favor y después lo cobramos, no es un favor, es una deuda. ¿Verdad que a veces conocemos a otros que así hacen? Para no decir, ¿verdad que a veces lo hemos hecho nosotros? Te voy a hacer un favor, ahorita estás mal y yo te voy a ayudar. Me debes una. ¿Así? Estoy en deuda. No es un favor. Aquí vienen los judíos e interceden delante de Jesús. Mire el verso 4. Los judíos le dijeron que el centurión era digno por sus obras. ¿Cuáles obras? Vamos a ver, verso 4. Y ellos, los judíos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué le parece? ¿Sabes qué, Señor? El siervo de este hombre es centurión, es cierto, es romano. ¿Y por qué esto? Porque la mayoría de judíos no quieren a los romanos. Es un ejército impostor, es un ejército ajeno, extranjero. Y la mayoría de judíos no aman a este imperio. Y ellos tratan de convencer a Jesús, que es judío, para que le haga el favor a un extranjero, a un romano, a un centurión. Y Señor, creemos que se lo merece. ¿Por qué? Porque es digno, porque es buena gente, porque aunque sea romano, mira, es diferente. Ay, hermanos y hermanas, yo creo que muchas veces, más bien, nosotros nos acercamos a Jesús con lo mismo. Señor, estoy enfermo, te ruego que me hagas el favor. Señor, estoy sin trabajo, provéeme un trabajo, porque yo creo que me lo merezco. Señor, voy al culto todos los días, me porto bien con los hermanos, en mi casa trato de ser el mejor papá, el mejor esposo. Yo creo que soy digno. ¿Cuánto tiene que enseñarnos el Señor Jesús a nosotros? Ni un solo favor de Dios, ni una sola de sus bendiciones las recibimos porque somos dignos, sino por su sola gracia. No hay una sola cosa que el Señor haga por nosotros porque lo merezcamos, porque eso demeritaría su gracia. Todo lo que el Señor hace en favor nuestro es por su gracia. No
no por lo que hagamos. De hecho, todos sabemos, hemos estudiado mucho esto, cuando el apóstol Pablo escribe, siervos inútiles somos. Cuando alguien cree que es algo, ¿verdad? Ay, sí, yo me siento digno de los favores de Dios porque creo que soy mejor que unos cuantos en la iglesia. Y Pablo dice, oiga, es Pablo, de quien leemos todas, la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito porque Dios usó con poder a este apóstol. Y leemos mucho sus cartas y aprendemos mucho de los principios que Dios dio a la iglesia en el Nuevo Testamento a través de Pablo. Y este Pablo, grande en términos humanos, para nosotros llega a decir, no, si somos siervos inútiles, porque apenas lo que tenemos que hacer, eso hacemos. No hay ningún acto de heroísmo de parte nuestra que llame la atención de Dios. Indignos todos. Bueno, vinieron los judíos a decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Él merece que le pongas atención, que vayas a su casa y que atiendas su petición, su necesidad. Su siervo está muy enfermo, porque lo merece, es digno. Y entre otras cosas, ¿sabes lo grande que ha hecho? Nos construyó una sinagoga. Los romanos no saben nada de sinagogas, sino solo los judíos, pero él, no importando eso, nos hizo una sinagoga para que estudiásemos la ley del Antiguo Testamento, como se hacía en la ley, en las sinagogas. Qué importante cosa. Pensaban que la dignidad delante de Dios se gana. Ninguno de nosotros puede ganarse nada de parte de Dios. Y el centurión reconoce su indignidad delante del Señor Jesús. Al final, ya leímos el pasaje, y al final el Señor llega a reconocer esta diferencia. Encuentro mayor humillación delante de los extranjeros que delante de los mismos judíos. El mismo centurión reconoce su indignidad delante de Jesús. Jesús está siempre dispuesto a responder a quienes ni siquiera conoce, en términos humanos. Una cosa, Jesús es Dios, amén. Él nos conoce a toditos y a todos los que no están aquí. Y no solo nos conoce en términos personales o individuales, Él sabe de nosotros lo que habrá de ocurrir mañana. ¿Cómo lo llamamos nosotros en cuanto al tiempo, lo que va a ocurrir mañana? Hay pasado, hay presente y hay futuro. Yo no sé qué va a ser de nosotros la próxima semana. ¿Usted lo sabe? Hermanos, les estoy animado a que nos vamos a ver la próxima semana, el próximo domingo. Es una esperanza, pero no estamos seguros. No sabemos lo que va a ocurrir más tarde. Pero el Señor sabe lo que va a ocurrir mañana. Lo que para nosotros es futuro, para el Señor Jesús es historia del futuro. Suena extraño. ¿Sabe que en términos teológicos así se considera toda profecía? Cuando leemos Isaías, por ejemplo, cuando Isaías escribió unos 700 años antes de Cristo, todo lo que ocurrió con el Señor Jesucristo estaba escrito en esa profecía. Para Isaías estaba 700 años adelante, estaba en el futuro. Y se desarrolló el tiempo y todo lo que estaba escrito allí se realizó tal como había sido escrito: su nacimiento, su desarrollo humano, su muerte, su sepultura, su resurrección, etcétera, etcétera. Cuando Isaías estaba escribiendo en futuro, para Dios es historia, porque eso iba a ocurrir inevitablemente. Y hay cosas del libro de Isaías que todavía no han ocurrido. Y para nosotros, los estudiosos de la Biblia, todo lo que no ha ocurrido se llama escatología, la profecía que está escrita y que no ha ocurrido todavía. Pero para el Señor es historia. ¿Comprende cómo es esto de que el Señor Jesús, como Dios, para Dios, todo lo escrito como profecía para el futuro es historia del futuro? Suena extraño, porque historia tiene que ver con el pasado y el futuro con lo que no ha ocurrido. Pero para Dios el futuro ya es historia escrita. Inevitablemente
va a ocurrir. Pero bien, dicho esto, es importante que comprendamos lo que está aquí. El Señor Jesús conoce muy bien todo lo que va a ocurrir con este centurión y con el siervo que está enfermo. Pero en términos humanos, no lo conoce, no lo ha visto. No sabe cómo es su rostro. Creo que fue hace una semana que estuvimos hablando acerca de esta relación, ¿cómo le llamábamos? Relación hipostática, si lo recuerda, que quiere decir la relación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús, como Dios y como hombre. Es única, es insólita, es irrepetible, solo con Él se realiza, con ninguno más. Esa unión hipostática es la que nos permite ver que el Señor Jesucristo en su vida humana actuó muchas veces como Dios y muchas veces como hombre. No muchas veces, siempre. Siempre Dios, siempre hombre. Porque esa es precisamente la relación hipostática a la cual estamos haciendo referencia, que no es fácil de entender para nosotros. ¿En qué momento actuó como Dios? ¿En qué momento actuó como hombre? Y en esta situación del siervo, él sabe lo que va a ocurrir, pero no ha visto al siervo, no lo vio al final de la historia. No ha visto al centurión, no lo vio al final de la historia. Jesús fue con ellos. Cuando vienen los judíos y le dicen, nuestro amigo el centurión te pide este favor, él es digno, ve por favor, el Señor no se rehúsa y va con ellos. Dice la primera parte del verso 6, y Jesús fue con ellos. Hermanos y hermanas, por mucho que nosotros tratemos de justificarnos, o quizá no justificarnos porque nos creemos dignos, aun cuando reconocemos que somos muy indignos, de igual manera el Señor Jesús siempre responde a nuestras necesidades, porque es un Dios de amor, porque es un Dios de amor y no ama más a uno que a otro. ¿Usted cree que Dios, en términos de querer salvar a todos, quiere salvar más al buena gente que al borracho indeseable? Muchas otras veces hemos predicado sobre esto, hermanos y hermanas. La sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz, no la derramó más por unos que por otros. Igual la derramó por la persona más indeseable que por el que cree que es digno. No hay mayor intensidad de sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz, más por unos que por otros. Todos igualmente indignos delante de Dios. El centurión reconoció ciertamente su indignidad. No se amparó en sus buenas obras. Así nos lo enseñan los versos 6 y 7. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, otros. Aquel había sido el primer grupo. Ahora son otros judíos. Diciéndole, Señor, ya no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Este es el mensaje que le mandó a decir el centurión al Señor Jesús con el segundo grupo de judíos. Recordamos esto, el primer grupo fue, Señor, ve, es digno, es buena gente, nos construyó una sinagoga, y el Señor dice, qué bueno, voy para allá. Y el Señor va de camino, pero a medio camino, hacia la casa del centurión, vienen otros amigos del centurión. Señor, ¿vas para casa del centurión? Sí, mira, él nos envió a ti. Ya no te molestes. ¿Sabe lo que él manda a decir? Ya no te molestes. Y es cierto que el centurión sigue muy mal, está a punto de morir. Pero él te manda a decir que él no es digno de que entres a su techo. Mira, el primer grupo dijo, si él es digno. Él mismo dice, no soy digno. ¿Qué hay en el corazón del centurión?
reconocimiento primero de su propia indignidad, y eso implica el reconocimiento de quién es Jesús. Pero la parte interesante de este versículo 7 está al final. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cómo se llama esto, hermanos y hermanas? Fe. La palabra más importante de toda la Biblia no es precisamente una palabra de muchas sílabas, es una sola: fe. La manera en que todos nosotros hemos llegado a tener comunión con el Padre se llama fe. El que cree en Él será salvo. Amén, hermanos. Fe. ¿Y qué manera de mostrar fe? Señor, yo necesito que sanes a mi siervo, pero estoy seguro que tú puedes hacerlo aún sin que lo veas. ¡Qué cosa más grande! Tú puedes hacerlo con solo decir la palabra lejos, porque mi siervo está lejos, en mi casa, pero yo me siento indigno. ¿Sabe? Entre otras cosas lo que significa indigno, yo me siento sucio de que tú entres a mi casa. Me daría vergüenza. Porque está sucia la casa. No. Puede ser un palacio bien lujoso. No se trata de eso. Se trata de la indignidad del pecado, de una situación espiritual que todos tenemos que resolver con fe delante del Señor Jesús. Di la palabra. Ay, hermanos y hermanas, ¿por qué no hemos aprendido a confiar completamente en esta palabra de Dios? ¿Por qué no hemos dejado de confiar en nuestra palabra o en nuestra supuesta dignidad humana o en las obras buenas que hacemos o en el reconocimiento que recibimos de los demás? Porque eso es lo que hacemos. Mira, Señor, ¿cómo me reconocen? Porque no hay duda que yo me merezco, que soy digno, que soy buena persona, que me he ganado con las buenas obras ese reconocimiento. Otra vez volvemos a lo que dice Pablo: todo eso lo tengo por basura. Qué bueno, hermanos, que nosotros le digamos al Señor: Señor, tu palabra es suficiente. Este hombre cree firmemente en el poder de la palabra del Señor Jesús. Di la palabra y estoy seguro que mi siervo será sano. Este hombre extranjero que no es parte de el linaje de las tribus de Israel reconoce la autoridad de Jesús. Muy interesante este versículo 8. Dice así: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. ¿Sabe lo que está diciendo? Señor, yo reconozco tu autoridad. ¿Sabes por qué? Porque yo soy autoridad. Soy un centurión, tengo hombres bajo mi autoridad, pero yo también tengo, otros tienen autoridad sobre mí. ¿No es eso lo que ocurre en los ejércitos? Hay un capitán. El capitán tiene autoridad sobre un montón de gente, ¿no? Sobre el teniente, sobre el sargento. No sé mucho de esto de nomenclatura militar, pero más o menos tenemos una idea. Pero el capitán no es el máximo, ¿verdad? Sobre él hay un general y hay diversos tipos de generales. Es una jerarquía. Este hombre, que es un centurión, está sujeto a la orden de otros, pero él mismo da orden a otros. Sabe lo que significa mandar y ser mandado. Qué bueno que reconoce esto en relación a Jesús. ¿Quién soy yo, Señor, para darte órdenes y permitir que tú entres a mi casa? Pero sí reconozco que así como yo doy orden a los que están bajo mi mando y me obedecen, tú también puedes tomar control y dar orden para que mi siervo sea sanado. Amén, hermanos. Qué tremenda muestra de fe. El centurión mostró fe en el Señor Jesús. Y lo más digno de este centurión es que entendió muy bien la autoridad de Jesús por sobre su propia autoridad.
Yo pienso que si tomamos en cuenta el primer grupo de los amigos del centurión, Señor, Él es digno. Si Él también es de los que mandan, a lo mejor el centurión hubiera caído en la debilidad de la adulación. Cuando nos hacen creer algunos amigos, oh, usted es el mejor amigo del mundo. Ay, usted cree que es verdad. Tengamos cuidado de los que servimos al Señor, porque más de algunos se nos acerca, ¿verdad? Óigame, qué palabra esa suya. Usted es lo mejor que yo oí. Cuidado esa trampa. Y usted empieza a creer que es verdad. Cuando alguien le diga algo parecido, dígale, para la gloria de Dios y para mi propia humillación, porque toda la gloria es solo para Dios. ¿Es lo que hizo el centurión? Yo no sé si el centurión supo o él sabía que el primer grupo le había dicho aquello. Señor, él se lo merece. No sé si lo sabe, no lo dice la Biblia, pero sí sabe que él es indigno. Y eso lo deja bien claro delante del Señor Jesús. No soy digno. Y lo sé muy bien porque tengo gente bajo mi mando y yo también estoy bajo el mando de otros. Así que yo sé lo que significa que tú eres autoridad. Tú puedes dar orden. Tú di la palabra y mi siervo sanará. Fe, hermanos y hermanas, fe es creer en Él, pero creer en Él es reconocer toda autoridad que solo emana de Él. ¿Se da cuenta que fe no es solo creer en el sentido intelectual? Sí, no, yo creo que Él es grande. Pregúntele a cualquiera persona en la calle, cualquiera, no importa su condición. Hombre, mujer, anciano, joven, robusto, débil, intelectual o ignorante, lo que usted quiera considerar. Pregúntele a todos, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Pues es salvo porque cree. No, hay gente que cree que hay Dios, pero eso no significa creer en Dios. Creer en el sentido de fe es someter tu vida al control total de Dios. Creer en el sentido de fe es anular tu vida de ti mismo y darle entrada al control de Dios. En tu pensamiento, en tu palabra y en todo lo demás. Hasta en tu dinero. ¿Cómo es eso de que mi dinero? Cuando le perteneces a Dios, cuando has creído en Él y te sometes a Él, todo lo que eres y lo que tienes le pertenece a Dios. Porque Él te ha comprado para siempre. Y este centurión lo entendió muy bien. Nuestra humillación, hermanos, hermanas, es prueba de nuestra fe. Esta palabra humillación como que no nos gusta mucho. Eso de humillarse no está bien. Aun cuando se trata de resolver diferencias entre nosotros. Oiga, yo sé que usted tiene diferencias con aquel otro. ¿Ya le pidió perdón? Bueno, sí, mire, yo sé que le ofendí y me siento mal. ¿Y por qué no le pide perdón? No, eso sí no lo voy a hacer. Yo rebajarme, yo humillarme. No, mejor, como decimos, mejor me la trago. Ya. Ay, hermanos y hermanas, la disciplina que el Señor, la manera en que nosotros debemos ejercer disciplina entre nosotros. En el libro de Mateo el Señor Jesús dejó bien claro, si tu hermano peca contra ti, a ver si alguien completa. Déjalo venir, cuando te pida perdón, perdónalo. ¿Es así dice? No, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve tú. No, Señor, pero te equivocaste porque aquí dice, Él pecó contra mí. Sí, pero ve tú. Eso es humillante. A los ojos del mundo lo será, a los ojos de Dios es la única manera en que Dios puede enviarte, darte habilidades, destreza, sabiduría para resolver tus diferencias con los demás. Cuando vayas por tu propia iniciativa y no esperes que el otro venga, aun cuando el otro es quien debería venir, aun cuando él te ofendió, humíllate tú delante de Dios, porque es delante de Dios. Este centurión se humilló delante del Señor Jesucristo. Muchas veces hay más fe en nosotros o en otras personas de las que no esperamos. Mira bien el verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él
Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Óigame, es admirable que venga del Señor Jesús esta afirmación. Vamos a aclarar un poco. ¿Cómo es esto que dice el Señor? Les aseguro que he hallado fe, más fe en otros que en el propio Israel, en mi propia gente. Quiero recordarles lo que la palabra del Señor nos dice desde el libro de Isaías: a lo suyo vino, a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. A lo suyo es a su misión. El Señor vino a establecer su reino, el reino prometido al rey David. Ya se había levantado la gran nación para hacer bendición, que se lo había Dios dado como promesa a Abraham. Estoy diciendo cosas que hemos estudiado con mucha frecuencia en nuestra iglesia. Dios llamó a Abraham y le prometió: de ti saldrá una gran nación. Se levantó la gran nación de Israel. Y después habló a David en el transcurso, en el desarrollo de la nación de Israel: de ti saldrá uno que será el rey, el Señor Jesús, el Mesías. El Señor vino a eso, a establecer su reino. Pero cuando vino a lo suyo, los suyos, ¿qué es esto? Las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel, no lo recibió. Y más bien, lo llevaron a la cruz. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y a medida que el Señor iba desarrollando su ministerio, su predicación, todas sus obras, sus milagros, el Señor Jesús se iba dando cuenta que esto no va a funcionar. Por eso es que hemos hablado con mucha frecuencia de que este reino fue rechazado. El Señor Jesús fue rechazado. Entonces ahora está el reino postergado. El Señor Jesús vendrá a reinar. Y entre un tiempo y otro está el tiempo nuestro, el tiempo de la iglesia, que Pablo lo anuncia como un misterio que no había sido revelado antes. Mientras la primera ocasión, el primer momento en el cual el Señor Jesús vino a establecer su reino fue rechazado, tuvo que ser postergado. Entre un tiempo y otro el Señor Jesús abrió para nuestra bendición, por su gracia, esta gran oportunidad, el tiempo de la iglesia, el tiempo que hoy estamos y que debemos aprovechar al máximo para predicar constantemente su palabra. Y entonces cuando el Señor Jesús mira esta actitud del centurión, no lo ve a él, pero le envía a sus siervos y a sus amigos y le dicen: este centurión dice que no es digno de que lo visites, pero di la palabra. Y el Señor dice: admirado, este hombre tiene fe. Ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Hermanos, ¿no es admirable que nosotros tengamos que imitar a un extranjero? En este caso el centurión es un extranjero. El Señor está diciendo: yo esperaba más fe de mi propio pueblo, la nación de Israel, y estoy viendo más fe en los extranjeros. Ay, hermanos, cuánto tenemos que aprender unos de otros. Como el Señor Jesús pudo observar que los judíos tenían que aprender fe de los extranjeros. El centurión, siendo romano, y al mostrar su indignidad, mostró humillación delante del Señor Jesús, que era judío. Jesús cuestiona la fe de los judíos. Encontró más fe en los no judíos. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios tiene enormes alcances. Jesús no vio ni al centurión ni al enfermo. Lo sanó de lejos. Hermanos y hermanas, por eso digo que cuando nosotros vamos a la palabra, hagámoslo con detenimiento. No pase así: qué interesante historia, qué bonita, ya voy a otra y otro capítulo. Deténgase, aprenda, disfrútelo, razónelo. Entre más lo apreciamos y más aprendemos, estaremos en mejor condición
de transmitirlo a otros, porque la palabra es para eso. No podemos dedicarnos solo a disfrutar la palabra, sino gozarnos en transmitirla a otros, a nuestros hijos, a los vecinos, a los amigos, compartirla con nuestra pareja, porque tenemos que aprender a gozarnos del significado de la palabra de Dios. El poder de Dios no tiene límite. Jesús no vio físicamente ni al enfermo ni al centurión. Verso 10 dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Tremenda respuesta la del Señor Jesús. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el Señor Jesús respondió a la fe de este centurión, al sentido de humillación de este centurión. Cuando Dios mira nuestra verdadera humillación, solo podemos recibir su grande respuesta. Y nuestra fe consiste en creer que Él lo hará, porque tiene poder para hacerlo. El tamaño de nuestra fe hace que Dios haga o no haga. Oiga, qué importante es esto. El tamaño de nuestra fe. Muchas veces nosotros mismos impedimos lo que Dios quiere hacer con nosotros, para nosotros. Dios quiere hacer, pero nosotros no lo impedimos porque no creemos. La poca fe es un gran obstáculo en nuestra comunión con Dios. La poca fe es un gran estorbo para cuando el Señor quiere hacer grandes cosas, pero no lo creemos. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, leemos así los versos 18 al 20. Esta es otra historia, pero vamos a notar hasta dónde llega a estorbar la poca fe. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta es otra historia y solamente voy a comentarla porque vamos a centrarnos en la historia del centurión. Pero esta historia de Mateo es cuando los discípulos encontraron ocasión de que encontraron a un muchacho endemoniado. Y vinieron los discípulos y oraron e hicieron todo su esfuerzo humano y nada pasó. Fueron al Señor Jesús y le dijeron: hay un muchacho allí endemoniado. Y el Señor vino e hizo su obra y expulsó a los demonios de este muchacho. Como si no pasaba nada. El Señor tiene poder para ello. Y vinieron los discípulos sorprendidos: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿De qué? Pues nosotros hicimos todo y no pasó nada. ¿Qué falló? Vuestra poca fe. Hermanos, las bendiciones de Dios, tenemos que aprender eso en este pasaje. Las bendiciones de Dios están mediadas por el tamaño de nuestra fe. Y la Biblia también nos dice, nos enseña que el Señor Jesús encontró en una ocasión mucho obstáculo de fe y no pudo obrar milagros. Mírenlo bien, nuestra falta de fe es un obstáculo para que Jesús haga su obra. Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros, así nos lo dice el capítulo 13 de Mateo, 13 versos 57 y 58. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Estaba en su propia casa. Quiero recordarles que el Señor Jesús, nació en Belén de Judá. Y muchas veces hemos estudiado que
cuando comenzó a ser perseguido desde niño, Dios envió a sus padres, José y María, para Egipto. Y cuando ya los que querían matarle habían desaparecido, Dios movió a José y María con el niño. Ya estaba crecidito, por supuesto, y los envió a Nazaret de Galilea, que es donde ellos vivían. Y allí creció el niño. Cuando ya llegó adulto, salió de Nazaret y vivió un tiempo prolongado en Capernaum, siempre en la zona de Galilea. Y ahí fue cuando comenzó su ministerio. De hecho, una buena parte de los 12 discípulos son de la zona de Galilea y de Capernaum. ¿Comprende? Allí. Y de repente el Señor salía para predicar por todas partes y volvía a Capernaum o a la zona circundante de Nazaret. Y cuando llegó a su propio vecindario, no pudo hacer milagros. Y aquellos decían, y no es que es profeta. Y él declaró esto: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hay algunos que lo dicen mal porque la gente no tiene cuidado de decir la Biblia como le da la gana. ¿Usted ha oído cómo lo dice la gente? No hay profeta en su propia tierra. Dios nunca dijo eso. El Señor Jesús nunca dijo eso. No hay profeta en su propia tierra. Está como diciendo, yo no soy profeta aquí. No. Mire bien cómo lo dice. No hay profeta sin honra. Es diferente. Sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, soy profeta, pero no me reconocen esa honra en mi propia casa. Por tanto, si no me reconocen, si no se humillan delante de ti, si no muestran fe en quién soy yo, no hay milagros. Y el Señor Jesús tuvo que salir de allí, dice, y no hizo allí muchos milagros. No dice aquí que no hizo milagros, sino que no hizo muchos, porque la fe de ellos no era mucho. Está claro, hermanos y hermanas, en todos estos pasajes, que la bendición de Dios está mediada por el tamaño de nuestra fe. Que no basta solo con decir, yo no fallo en la iglesia y estoy aquí todo. Qué bueno, hermanos, porque aquí crece nuestra fe, pero nuestra fe es personal delante de Dios. Tú puedes decir, yo estoy en una iglesia de mucha fe, sí, pero en la iglesia somos muchos. ¿Cuál es tu fe personal? ¿De qué tamaño es tu fe personal delante de Dios? Y nuestra fe no es una cosa en la que ahí llegamos. Bueno, yo creo que mi fe hasta aquí llega. No, hermanos, nuestra fe tiene que ser cada vez más creciente. Así como nuestro conocimiento de Él a través de la palabra tiene que ser cada vez más creciente. Más palabra, más conoces a tu Dios. Más conoces a tu Dios, más fe. Porque nuestra fe se consolida cada vez que le conocemos más. No es una fe a ciegas, es una fe sabiendo qué clase de Dios es nuestro Dios. Dios hace grandes cosas en el momento en que te humillas delante de Él. Cuando pones toda tu fe en Él, tu humillación es el comienzo de tu fe, porque es la manera en que reconoces que solo Él es Dios y puede cambiar toda tu vida. Cuando crees en Él, has empezado a dejar que Él haga todo lo bueno que quiere hacer para ti. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por la bendición que nos das a través de tu palabra siempre. Venimos delante de ti con un gran sentido de humillación, porque nuestra fe comienza con todo sentido de humillación. No puede haber fe si hay arrogancia. No puede haber fe si hay soberbia. No puede haber fe si hay vanidad. Todas estas cosas niegan nuestra intención de fe delante de ti. Por eso, Padre, en todo momento queremos pedir que nos perdones. Perdónanos y aumenta nuestra fe. Bendito tu nombre, ahora y siempre. Sigan orando, hermanos y hermanas. Bueno, que somos creyentes. Yo tengo tanto tiempo de ser cristiano y de venir a esta o ir a cualquier otra iglesia. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Sabe que el tamaño de la fe no se mide por el tiempo en que tienes de estar en una iglesia? Usted puede haber crecido en una iglesia y pasar 10 años, 20, 40 y tu fe no ha crecido.
Ahora, puede ser que entregaste tu vida a Cristo hace una semana y tu fe va creciendo. Que no deje de crecer. Así que nuestra petición esta mañana: Señor, haz crecer mi fe. Reconozco que tú quieres bendecirme en gran manera, pero con mi fe, mi poca fe, es un obstáculo. Levántame delante de ti con fe. Si esa es tu oración, me uno contigo. Levanta tu mano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, yo quiero tener fe, pero todavía no entiendo cómo es, porque me cuesta desprenderme de mí mismo. Señor, vacíame de mí mismo y lléname de ti. Esa es tu oración. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos. Dos, y todos necesitamos crecer en fe. En la fe de la Biblia. Dios te bendiga, hermano. No como yo creo que es la fe. Óigame, ningún concepto humano puede dar cabida a la fe. O la fe no cabe en ningún concepto humano. La fe es un concepto de Dios. Levanta tu mano. Dios te bendiga. La fe es parte importante de la gracia de Dios. Así comienza a funcionar la gracia de Dios, por la fe, según el pensamiento de Dios y no de nadie en particular de nosotros. Por última vez, si no has levantado tu mano, nos unimos en oración para que el Señor haga crecer nuestra fe. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno. Padre nuestro, alabado tu nombre glorioso. Gracias, Señor, porque necesitamos aprender cada vez más a depender de ti, con un gran sentido de confesión, de arrepentimiento, de humillación, solamente delante de ti. Haz crecer nuestra fe, que nada nos impida recibir tus bendiciones y que nuestra fe vaya creciendo día a día. Gracias, Padre, por cada persona que ha levantado su mano. Queremos rogarte, Padre, que nada nos detenga en nuestro caminar contigo, y que bendigas a las personas que nos han visitado esta mañana, que no dejen de seguir viniendo, y que nos gocemos edificándonos todos en tu santa palabra. Oramos en el nombre poderoso y eterno de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.